En primer lugar, agradecer a las personas que están conectados, todos los asociados que nos acompañan hoy en este espacio. Muy especial agradecimiento para Camila Ronderos de la Fundación Queralty y para Fernando Cortés de la Fundación Bolívar La Vivienda por habernos invitado pues, a socializar esto con todas las fundaciones miembros de la AFE. Y por supuesto al doctor Hernando Gaitán, líder de la investigación, que nos va a compartir hoy pues todo lo que ellos han venido trabajando y a ver cómo nosotros desde la AFI y desde las asociadas podemos apoyar este tema. Finalmente, porque yo realmente lo que creo es que aquí lo importante es escuchar al doctor Gaitán y lo que nos van a compartir Camila y Fernando. Ponemos a disposición de todos ustedes al equipo de la AFE, que estará atento a resolver lo que no se pueda resolver dentro de este espacio en la agenda que tenemos, para que puedan servir de puente nuestro equipo de la AFE con el doctor Gaitán y con las fundaciones Queralty y Bolívar de Vivienda, y también para aquellas fundaciones y personas que quieran apoyar esta investigación, pues ponemos a disposición el mismo equipo para que pueda haber ese enlace y podamos llegar a feliz término y como lo planteó Andrés ahorita, pues al final se hará la invitación para que haya unos apoyos importantes aquí. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy, a Camila, Fernando y al doctor Gaitán. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Fernando, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Iván y Andrés y a todos. Para mí, yo creo que pues la AFE es una organización que reúne a las fundaciones empresariales y familiares más importantes del país, y yo siempre la he visto como una creadora de oportunidades para la inversión en lo social. Y en ese sentido, pues con Camila estuvimos mirando todo este tema que ahora Hernando les va a presentar. No va a chiviar nada ni nada. Entonces, lo que sí veo que es importante es que este tipo de espacios que podamos traer desde cualquier fundación a la AFE y presentarlos y ver qué es lo que estamos haciendo, puede ser una especie también de camino en generar alianzas. Y yo creo que de las cosas maravillosas que ha tenido la AFE es poder crear alianzas entre muchos de nosotros, y eso hace que esa unión de entre los escasos o muchos recursos que tenemos nosotros los podamos eh, pues catalizar con muchos de ustedes. Y yo creo que eso es parte de la responsabilidad que nosotros tenemos como fundaciones, y es generar las oportunidades, invitar a otros a esas oportunidades y ver si nosotros podemos eh, definitivamente trabajar más unidos y hacer de la asociación una asociación mucho más fuerte, más poderosa, con mayor capacidad de llegada al gobierno nacional y al gobierno local. Así que, pues muchas gracias por la oportunidad, Iván. Dejo, yo creo que ahora, no sé si a Camilo o a Hernando, a que por favor nos ayuden con la presentación de la parte técnica. Muchas gracias, Fernando. Camila. No, la AFE, muchas gracias por este espacio, Iván, por el espacio. Pues como ustedes saben, nosotros somos pues, la Fundación Queralty, que es la fundación del grupo, pues donde está Colsanitas, Sanitas, Carlos Álvarez, quien es nuestro vicepresidente, nos acompaña hoy desde Clínicas. Si quieres estar acá. Digamos, para nosotros era muy importante acompañar este espacio y este estudio y acompañar pues el ejercicio y la maravillosa investigación que está haciendo el doctor Gaitán. Por un lado, porque creemos que pues hay que apoyar lo nuestro y esto es una cosa hecha desde nosotros en Colombia, por nosotros en Colombia, y eso creo que hay un valor muy importante. Pero por el otro lado, porque definitivamente, digamos, la realidad del sector salud, y estoy seguro que Carlos al final nos podrá ayudar también con algunas de las dudas que pueda haber, pues lo que estamos viendo desde el sector salud es que todavía estamos en un momento muy difícil, que necesitamos poder encontrar soluciones para lo que está pasando y que sin duda, digamos, la seriedad y nivel científico de este estudio que nos van a presentar hoy, pues puede aportar en esa construcción del camino que todavía nos queda por recorrer. Entonces, pues muchas gracias a todos los que nos están acompañando y esperamos pues que podamos unirnos en respaldar, digamos, al doctor Gaitán y todo el equipo de investigación.
Bueno, muchas gracias, Camila. Con esas palabras de bienvenida, entonces ya damos paso a la investigación que la va a presentar el doctor Hernando Gaitán. El profesor y doctor Hernando Gaitán es director de investigación y extensión C Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia. Es profesor titular del Departamento Obstetricia y Ginecología de la Universidad Nacional de Colombia y también es Premio Nacional de Medicina 2008. Entonces, profesor Gaitán, tiene la palabra. Gracias, Andrés, y gracias a Iván y a Camila y a Fernando, y gracias a ustedes por estar acá. Bueno, voy a hacer les voy a contar un poquito la historia de esto, la situación actual y lo que tenemos ahorita entre manos para ver si podemos apoyarnos mutuamente. Voy a utilizar un lenguaje un poquito técnico, pero es importante pues darle la profundidad que se requiere con el auditorio que tengo en términos de que entienden más allá de lo que, digamos, el común de la gente podría entender. Bueno, la siguiente, Andrés, ¿me ayudas por favor con las diapositivas? Gracias, la siguiente. Bueno, en este momento, ¿cuál es la situación? Tenemos alrededor de 155 millones de personas infectadas. Colombia está entre los países con mayor número de casos. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Perfectamente. Sí, señor, perfectamente. Ok, bueno, listo. Bueno, digamos que la proporción de mortalidad se muere más o menos entre el 2 y el 5% de los que tienen pruebas positivas. Esto depende de los países. De los que tienen prueba positiva, el 20% se hospitaliza y de este 20% que se hospitaliza, el 30% llega a presentar una neumonía tan severa que requiere soporte ventilatorio y entre los que se hospitalizan fallecen en la actualidad entre el 15 al 25% de los pacientes. Hay unos estudios muy grandes que se llama el Solidarity, que es el de la Organización Mundial de la Salud, y el Recovery, que es de la Universidad de Fosfo, y algunos de estos datos varían entre el 15 y el 25%. Así que es una mortalidad alta. La siguiente, por favor. Bueno, la esperanza nuestra pues es la vacuna. Digamos que en eso estamos todos y que logremos la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño, lo que se ve claramente es que tengamos tantos sujetos que hayan sido vacunados, por ejemplo, con los verdecitos, y que hayan adquirido inmunidad natural por la infección, que son los grisecitos, que van a hacer difícil que una persona susceptible esté en contacto con una persona infectada. Sin embargo, pues digamos que hay varias cosas que afectan la inmunidad de rebaño. La primera es el número de reproducción, que varía que es el número de personas que se infectan con un contacto secundario, es decir, la persona que adquirió la infección, ¿cuántos infecta? Esto varía entre 1.5 personas a 6 personas dependiendo de las situaciones. Lo otro también depende de la eficacia de la vacuna, depende de la inmunidad, digamos, de las personas que han adquirido la infección, que esos en teoría deberían desarrollar, pero no se sabe muy bien esa inmunidad hasta cuándo dura, en este otro de los vacíos del conocimiento que hay, pero también depende de la adherencia al tratamiento, de la adherencia de las personas que se quieran vacunar, es decir, y que reciban las 2 dosis, y de la adherencia de los proveedores. Es decir, por ejemplo, en las vacunas que requieren cadena de frío, que no se vaya a perder esa cadena de frío, que haya los insumos suficientes. Y por último, además depende de las buenas otras medidas de control epidemiológico, como no estar en reuniones, utilizar digamos, la máscara, o utilizar el tapabocas, y por último, no estar gritando o cantando en spray, que son los que diseminan el virus. Entonces, desde ese punto de vista, la inmunidad podría ser, tiene el punto de inmunidad de rebaño que podría variar entre el 60% cuando se da el cuadro perfecto con muy buena eficacia, 90% se cumplen todas las normas, pero también podríamos llegar a que no se alcance la inmunidad de rebaño si no se tienen, si se tiene, incrementa el número de reproducción, la gente no se vacuna y los proveedores, y en estos países sobre todo hay dificultades con mantener la vacunación. La siguiente, por favor. En este momento, entonces, tenemos vacunados de 2 dosis 2 millones de personas, con una dosis 5 millones de personas. Estos son datos de hace 2 días. Y si estuviéramos vacunando a la tasa o a la velocidad que dice ahí, 150.000 personas diarias,
estaríamos como mínimo demorándonos 7 meses para tener actual lo que se supone que es la inmunidad de rebaño nuestra, que son 35 millones. Como vemos, esto podría ser un poquito mejor si cumplimos con todas las normas, o podría ser un poco peor hasta no llegar a inmunidad de rebaño si no se dan las condiciones, como por ejemplo últimamente está pasando con toda la parte social. La siguiente. Aquí vemos esto simplemente es para mostrar los problemas que tenemos. Ya en los Estados Unidos están preocupados porque la gente no se está vacunando, y entonces ellos ya están diciendo que si no se va a vacunar, si siguen con el ritmo de vacunas, o que la cantidad de gente que no se va a vacunar, es posible que no lleguen a tener la inmunidad de rebaño. Y sabiendo que los países con altos ingresos pues tienen unas condiciones, digamos, más cercanas a lo ideal que los países de medios y bajos ingresos. Tenemos también otros problemas, que es que la población, los laboratorios hicieron contratos con los países que les dieron recursos para hacer la investigación de la vacuna. Entonces, muchos de estos vacunas van a irse primero para los países de altos ingresos. Esto hace que también se pregunte uno cómo van a hacer en el sector empresarial para comprar vacunas, si lo que hay, la demanda es mucho mayor que la oferta. Entonces, pues uno empezaría a pensar que esto no es tan sencillo, pues porque no va a haber vacunas, o no sé cómo se lograrían conseguir. Y por último, pues que nosotros estamos haciendo la cola a raíz de la alta dependencia que tenemos científica y tecnológica. Entonces, para nosotros es muy importante poder tener cierta autonomía, o bastante autonomía, como se vio con esta pandemia. La siguiente. Esto es simplemente para contarles un poquito lo que ya se sabe. La infección tiene tres etapas. Una que es la fase inicial de replicación del virus, donde muchas personas ni siquiera tienen síntomas, otras tienen síntomas leves, dolor de cabeza, se pierde el olfato, tos, y muchos de ellos se recuperan, la gran mayoría. Otros van a neumonía, que es la segunda fase, que es la fase pulmonar, y ahí se desencadena una respuesta inflamatoria del paciente que es tremendamente exagerada y que es la que termina dañando muchos órganos, lo que complica el cuadro. Entonces, los medicamentos que se han evaluado ya en pacientes enfermos, o han estado en pacientes levemente enfermos, o pacientes que requieren hospitalización, y se utilizan antivirales o medicamentos antiinflamatorios, el más famoso, la dexametasona, que es la única que hasta el momento ha sido contundente en el beneficio. Un medicamento de mucho tiempo, 70, 80 años de uso. La siguiente. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Un día tuve una mala noche y me desvelé, y habíamos hablado en el Instituto de Investigaciones de la Universidad que qué íbamos a hacer para poder ayudar al país. Esto fue como en abril, a finales de marzo. Entonces, tomé la decisión de que deberíamos armar un protocolo para mirar evaluación o evaluar algunos medicamentos. Llamé a algunos amigos, de los cuales están aquí varios, y ellos me acompañaron en esta idea un poco de trasnocho, y terminamos haciendo un protocolo que fue muy robusto, en el cual trabajamos personas de la Universidad Nacional y la Universidad Javeriana inicialmente, y luego fueron enriqueciéndose con las personas que voy a mencionar ahorita de otras instituciones. Este protocolo está disponible en la página de la Librería Nacional de los Estados Unidos, donde se registran los ensayos clínicos. Y digamos que de ahí en adelante empezamos a trabajar, y les voy a contar un poquitico de quiénes somos y qué ha pasado. La siguiente, por favor. Bueno, entonces los investigadores, pues varios de ellos nos acompañan hoy. Está Carlos esta tarde, Carlos Álvarez, está Carlos Gómez, Juan Carlos Villar, pero hay muchos investigadores de la Universidad Nacional, de la Universidad Javeriana, de la Fundación Cardioinfantil, del Hospital Universitario Nacional, de la Clínica Colsanitas y del Hospital San Ignacio. Entonces, entre todos, este es un esfuerzo de todo el equipo. Yo quisiera que esto no se hubiera podido lograr. Desafortunadamente, hicimos algunas invitaciones a otros hospitales en otras ciudades, no se logró concretar. Hablamos con el Pablo Tobón Uribe, hablamos con la Fundación Valle de Lili, hablamos con el Hospital del Valle, estuvimos con el Hospital Universitario de Neiva, también hablamos, bueno, con muchas instituciones. Esto no se logró concretar, y pues es una de las cosas que nos parece que tenemos que trabajar en el futuro para poder tener redes más fuertes. Ahorita mencionaré un ejemplo que vale la pena seguir. La siguiente.
Bueno, ¿qué hemos hecho? Entonces hicimos la aplicación a la Mincienzatón de Conciencias. Esto fue a finales de marzo, principios de abril, y se nos dieron 1.280 millones de pesos. Las universidades pusieron contrapartidas no de 4.500, ahí hay un error, qué pena, fueron 450 millones, luego se han tenido más o menos 1.700 millones de pesos, el estudio ha costado eso. Se hizo todo el alistamiento en términos de conseguir la aprobación del INVIMA, el comité de los comités de ética de todas las instituciones, toda la logística de conseguir los medicamentos, llevar los elementos de protección personal para los investigadores porque estaban en un ambiente de alto riesgo como son los hospitales. Se hicieron varias aplicaciones, digamos, informáticas para poder controlar la logística del estudio. Se desarrolló, como lo mencionamos, un protocolo que tiene metodologías muy novedosas y adaptativas para situaciones completamente anormales como es una pandemia. Y llegamos a incluir 650 pacientes hasta el momento en el estudio y en este momento estamos en el análisis de los datos, todavía no tenemos resultados. Mencionaré, por ejemplo, que esto habla un poquito de la dependencia tecnológica. Uno de los problemas fue el seguro, porque para este tipo de estudios toca conseguir un seguro. Nosotros hablamos con aseguradoras colombianas que requerían reaseguramiento externo y las aseguradoras de Estados Unidos y Alemania nos cobraban 1.000 millones de pesos por asegurar el estudio. O sea que nos salía más caro. Y además nos decían qué medicamentos teníamos que utilizar. Esto es absolutamente, es increíble. Es decir, es absurdo que no solamente dependamos de ellos, sino que a veces ni siquiera nos ayudan mucho a tener esto. Esto podría estar pasando, por ejemplo, con el desarrollo de vacunas locales si tenemos que recurrir a ellos porque de pronto ellos no están interesados en que se les haga competencia desde el punto de vista comercial. Bueno, entonces, la siguiente, por favor. Al fin la previsora fue la que nos dio el aseguramiento local. Bueno, entonces se hizo este diseño. Básicamente lo que se tiene es una población que cumple unos criterios. En el caso nuestro eran pacientes que requirieran hospitalización y tuvieran neumonía, leve, moderada, severa. La severa es la que requiere ya un respirador. Y se les dieron, inicialmente seleccionamos estos medicamentos. El lopinavir, ritonavir, que se utiliza para pacientes con VIH, la hidroxicloroquina, que ustedes la vieron nombrar, que es un antimalárico, pero también tiene funciones antivirales y antiinflamatorias, la citromicina, que es un antibiótico, que tiene también ciertas acciones y han servido en otras pandemias previas. Y el manejo usual, que era el manejo de soporte en los pacientes para que respiren, para que el corazón funcione bien, etcétera, toda la función orgánica se mantenga dependiendo del estado. Para esto se hicieron unos criterios para saber si alguno de estos medicamentos no servía y poderlo sacar o si no era seguro, y los desenlaces más importantes que mencionamos eran la reducción de la mortalidad o la presencia de eventos asociados a los medicamentos. La siguiente, esto estábamos ya en mayo con esto listo y nos empezaron a salir estos resultados. Esto ha sido muy, muy complejo porque la información ha sido prácticamente inmanejable. Aproximadamente a finales de mayo nos salió el estudio Recovery hecho en la Universidad de Oxford diciendo que la hidroxicloroquina no servía. Se nos cayó ya entonces uno de los medicamentos. A los 20 días salió que el lopinavir, ritonavir, que habíamos mencionado antes, tampoco servía. Pues si ya estaba clara la información, pues no podíamos seguir con eso. Además salió un estudio que mostraba que la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina era riesgosa para producir paro cardíaco y que incrementaba mucho el riesgo en los pacientes, sobre todo en los pacientes con alteraciones previas de ritmo cardíaco y en dosis altas cuando se utilizaba la hidroxicloroquina en dosis alta. Y para peor lo que hablamos ahora, que se presenta la infodemia, que es una epidemia de mala información, salieron artículos como este publicado en la revista Lancet que decía que definitivamente la hidroxicloroquina era tremendamente tóxica y que tocaba suspenderla. Información que resultó ser falsa y en la cual la revista Lancet, que es una de las revistas más importantes para nosotros, tuvo que retractarse. Entonces, nos ha tocado casi que todo el tiempo estar revisando la bibliografía para saber para dónde vamos y qué es lo que es bueno y que hacer una apreciación crítica de lo que sirve. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, nos encontramos este escenario a finales de julio, en julio. No teníamos medicamentos y pues la situación era compleja porque los pacientes seguían igual muriéndose o muy graves en una proporción importante y nuestro estudio pues necesitaba. Entonces nos reunimos con el grupo de investigadores
específicamente con todos los que manejan pacientes en infectología, cuidado intensivo, medicina interna, y ellos, la siguiente, nos encontramos básicamente en esta situación. No teníamos carne para poder hacer y teníamos la ropa, pero esta era una situación bien compleja. La siguiente. Entonces ellos empezaron a revisar la información y encontramos primero que, por ejemplo, un medicamento que se utiliza para prevenir la infección, para el tratamiento estos pacientes que estaban recibiendo este medicamento, se llama entricitabina tenofovir, tenían menos mortalidad y enfermedades menos graves. Por otra parte, se empezaron a conocer estudios del uso de las estatinas, un medicamento que usa mucha gente, especialmente pacientes mayores, vimos que casi el 40%, entre los que está la atorvastatina, la rosuvastatina, que además de disminuir los lípidos, protege la capa interna de los vasos, es decir, el endotelio a nivel de muchos órganos, especialmente el pulmón y el corazón. Entonces disminuía el efecto de la respuesta inflamatoria exagerada y protegía a los pacientes. En este momento ya hay 19 estudios evaluando este medicamento. Y por otro, la colchicina, que es un medicamento que se utiliza para la gota, es un antiinflamatorio muy potente, que también mostraba que tenía acción protectora para pacientes. Esto venía de estudios previos para pacientes con problemas cardíacos, y que también lucía como una muy buena alternativa para esto. Entonces tomamos estos 3 medicamentos y los unimos y utilizamos en combinación para hacer la evaluación de los mismos. En este momento, 33 estudios están evaluando la colchicina. Mencionaré el estudio Colcorona. Ese estudio Colcorona comenzó el 30 de marzo, lo hicieron en Canadá. Allá trabajaron alrededor de 40 instituciones en este estudio y lograron recoger 4.000 pacientes en el periodo de mayo a diciembre. Nosotros trabajamos 6 instituciones y, como lo veremos ahorita, recogimos 700 pacientes. Esto habla de que a nuestros pacientes les da miedo los ensayos controlados, todavía tenemos dificultad para trabajar en equipo, somos individualistas, es decir, hay varias cosas que tendríamos que mejorar para tener una mejor investigación o de más impacto en el futuro. La siguiente. Bueno, entonces aquí tenemos lo que arrancó el estudio con los 3 medicamentos que les mencioné: entricitabina tenofovir, que es un antiviral, la colchicina, rosuvastatina, que digamos protegen el corazón y el pulmón y los otros órganos, una mezcla de los dos, del antiviral y el antiinflamatorio, y el tratamiento estándar que se había estado manejando, o se ha manejado todo el tiempo. Y se hacía la evaluación a los 28 días, o se hace la evaluación de los 28 días de mortalidad, eventos adversos y otros desenlaces, como es necesidad de ventilador, tiempo a la salida, eventos adversos no serios, entre otros. Y entonces se hace un análisis estadístico ortodoxo, digamos, frecuentista y epidemiológico, y además hacemos un análisis bayesiano, que lo que permite, en la eventualidad de que no pudiéramos encontrar diferencias por la cantidad de pacientes necesarios, esto de todas maneras nos daría información, no solamente para los médicos y el personal de salud que trabajan con cuidado intensivo, el cual está muy agobiado ante la falta de alternativas, sino también para los pacientes y los familiares. La siguiente. Esto es simplemente para mostrarles, esta es la aplicación que se desarrolló para el estudio. Es una aplicación, se llama OneCoApp, que permite controlar toda la logística de medicamentos, de equipos médicos, de protección, todo lo que es distribución de medicamentos, además la adherencia de los pacientes a los medicamentos. Los pacientes deben tomar los medicamentos 14 días. Cuando están hospitalizados, pues no hay problema, pero cuando se van para la casa necesitamos saber que lo tomaron, y además permite saber los indicadores de proceso y sobre todo los de proceso del estudio. La siguiente. De esta aplicación, entonces, tenemos cómo se comportó el reclutamiento de pacientes en las diferentes instituciones. Aquí lo que queremos mostrar es que de septiembre, principios de agosto, finales de agosto, como el 20 de agosto, hasta el 28 de febrero, que se suspendió parcialmente el estudio porque se limitaron los recursos, alcanzamos a reclutar 649 pacientes, con un avance del proyecto del 80% sobre lo que teníamos inicialmente esperado, que influyó el valle que se presentó entre agosto y diciembre. Hubo, pues lo que vimos, la demora tocó cambiar los medicamentos, algunos de los procesos digamos, de autorización son muy lentos en Colombia,
y pues esto llevó a que tuviéramos un poquito de atraso y muchos pacientes no aceptaron participar. La siguiente, por favor. Bueno, aquí os voy a mostrar un poquito. Esto es una luz al final del camino. No puedo decir, ni no pretendo decir que ya tenemos la respuesta, que ya listos, porque entonces no estaríamos en esta reunión. Es una luz al final del camino. Nosotros digamos, no tenemos conocimiento de cuáles de los tres brazos corresponde el amarillo, el azul y el blanco. Sí sabemos que el rojo corresponde al tratamiento estándar y en principio tenemos esta información. Básicamente, en el grupo azul, de tratamiento azul, murieron 17 de 148 pacientes. Los pacientes de aquí, las pérdidas no las estamos contando en este momento, pero va a tocar tomarlas en cuenta. O sea que fallecieron el 11% de los pacientes en el tratamiento azul, mientras fallecieron 28 de 151, o sea, el 18% de los pacientes en el tratamiento estándar. Esto abre una luz, sobre todo de apoyo para los pacientes, y vuelvo a insistir a los trabajadores de la salud. La siguiente. Entonces, voy a explicar algo que trataré de hacerlo lo más sencillo posible. En conclusión, digamos que en el momento es un análisis crudo, esto hay que afinarlo con otros conceptos estadísticos o con otras metodologías. Entonces, con el tratamiento estándar fallecen 18 de cada 100 sujetos que tienen que ser hospitalizados por COVID-19, y con el tratamiento azul 11 de cada 100 pacientes. Entonces tenemos una diferencia de 7 pacientes en principio. Es decir, la reducción del riesgo de morirme es del 7%. ¿Qué se utiliza para saber? Porque esto puede ser una tendencia, esto no es un hecho todavía y podría ser simplemente una situación que con el tiempo cambia. ¿Qué se utiliza? Entonces se utiliza una cosa que se llama el nivel de confianza. El nivel de confianza es, si yo hago 100 veces un estudio parecido, en 95 de las veces tengo confianza que el resultado va a estar entre dos valores, un límite inferior y un límite superior. Si tengo ese valor de 95 y mi resultado, digamos, no cruza una línea, como lo veremos ahorita, una línea que en vez de favorecer o de prevenir la muerte, la incrementaría, estaríamos en que el estudio, el medicamento realmente protege. Si cruza la línea, y en algunos casos podría ser peor, no podemos tener certeza del beneficio con un 95% de confianza. Otra manera de presentar esto es cuántas personas debo tratar para evitar una muerte. Es decir, si tratara 2 y evitar una muerte sería un tratamiento excelente, pero si tengo que tratar 100 para evitar una muerte, es un tratamiento que no es tan fuerte, digamos así. La siguiente. Entonces, eso es lo que tenemos básicamente en este momento. Tenemos que el riesgo de los que recibieron el medicamento azul es del 11.5%, en los que recibieron el tratamiento estándar el 18%, luego hay una diferencia, una reducción del 7% en el riesgo. El riesgo, entonces, si miramos el intervalo de confianza, entonces si tuviéramos 100 veces el experimento, el efecto podría ser tan bueno como que disminuiríamos en un 15% el número de muertes, ya no serían digamos, sería mucho mayor el beneficio, reduciríamos 15, en un 15% de las muertes podríamos ser, por ejemplo, de 18 al 3%, o podría ser que no fuera y estaríamos con una muerte más por el tratamiento azul, por cada 100, digamos, una muerte más en este momento. O sea que podría ser beneficioso o todavía no tenemos certeza de que pudiera ser inclusive menos bueno que el tratamiento estándar. Es decir, todavía nos falta precisión en los datos. Esto es muy importante. El intervalo de confianza no es preciso, es muy amplio y podríamos estar en un escenario donde a veces al cruzar la línea estaríamos haciendo más daño. Entonces, digámoslo de otra manera, entonces yo les diría a ustedes, en el momento tenemos que se muere un paciente menos por cada 14 sujetos tratados con el tratamiento azul. En el mejor escenario, en el de una reducción del 15%, estaríamos que muere un paciente menos por cada 7 sujetos tratados. Estaríamos con un beneficio más grande. Pero en este escenario, cuando ya es positivo el valor, estaríamos con una muerte más por cada 100 sujetos tratados con el tratamiento azul. O sea que en este momento no podemos decir que este es el resultado y que este es el medicamento o la combinación de medicamentos que necesitamos. ¿Qué se requiere entonces? Tenemos todavía un poder
poco bajo, como lo mirábamos anteriormente. Tendríamos que subir el poder para mejorar la precisión. Por lo menos necesitamos entre 120 y 125 sujetos por grupo. Lo primero es que probablemente quedarían solamente el grupo azul y el grupo rojo si continuamos el estudio. Y además, vuelvo y insisto mucho, se requieren hacer análisis estadísticos robustos, análisis multivariados, porque este efecto entre el tratamiento y la mortalidad, el beneficio del tratamiento y la mortalidad, podría estar afectado por variables como la edad. Es decir, que nos hubieran quedado pacientes más jóvenes en el grupo del tratamiento azul y en el otro lado menos pacientes, esto por el azar, porque como lo dije, es una asignación por el azar, por un método que todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser asignados a un grupo, lo que hace que se disminuya la posibilidad de que yo manipule los resultados o manipule el ingreso de pacientes y la severidad del ingreso. Si me quedaron más pacientes muy malitos en uno de los brazos, pues no podría ser que se hayan muerto más por mal resultado del tratamiento, sino porque estaban muy malitos. Entonces, vuelvo a insistir, lo que nos muestra en este momento nuestros resultados es que hay una luz de esperanza con este tratamiento azul y que valdría la pena continuar en el estudio para poder llegar a la precisión y poder dar un resultado definitivo de si realmente sirve o el efecto varía. La siguiente, por favor. Como conclusión, como lo menciono, algunos de los tratamientos evaluados lucen como una luz de esperanza para los pacientes hospitalizados por COVID y requerimos incluir al menos 250 pacientes para tener una estimación más precisa de los efectos de los medicamentos en la mortalidad y seguridad. También en los otros resultados, como es necesidad de ventilador, tiempo en el hospital o cambio de bueno, esto ya está descartado que se necesitara de pronto cambiar unos medicamentos. En este momento ya tenemos claro que el medicamento el azul o el tratamiento azul, la combinación es una muy buena alternativa para seguir evaluando la siguiente. Bueno, ¿por qué es importante la investigación? Pues da continuidad a una red de investigadores para la evaluación de iniciativas de investigación, innovación, desarrollo tecnológico. Esta red ya está funcionando, ya tenemos los grupos armados, los equipos en las instituciones. Hubiéramos querido, y si el caso tomamos la decisión y se logran conseguir los recursos, invitaríamos de nuevo a algunas, porque necesitaríamos en muy corto tiempo, sabiendo que es posible que entremos en un valle, incluir más hospitales para poder conseguir el tamaño de muestra. Entonces dejaríamos esto abierto, pero esto es muy importante tener las redes de investigación listas. Lo que hablábamos de disminuir la dependencia tecnológica, para que nos digan, como pasa hoy en día, si la FDA dice que una vacuna no sirve, entonces se para la vacunación. Nosotros no tenemos mucho criterio. Si la FDA dice que sigue, la seguimos. Si la FDA dice que no se puede dar hidroxicloroquina, paramos. Eso no tiene mucho sentido. Y lo que es grave es que también, pues esto nos ha traído un atraso tecnológico muy grave. Hace 25 años Colombia producía vacunas. Estábamos en el Instituto Nacional de Salud, estaba el Instituto de Inmunología, había varios grupos. Y hoy en día, pues lo vemos, estamos haciendo cola para que nos den las vacunas. Y, por ejemplo, iniciativas como lo de los ventiladores que tuvo la Universidad de Antioquia y la Universidad de La Sabana no pudieron ir más adelante debido probablemente a muchas situaciones, entre ellas la presión de las casas de innovación externas que no facilitan estos procesos. La siguiente. ¿Por qué es necesaria la investigación? Porque además es necesario continuar, porque tenemos que seguir educando a toda la población sobre la importancia de este tipo de investigaciones. La gente todavía sí piensa que es que uno está utilizándolos para hacer algo raro, ¿no? Les mencionaba el estudio con corona recogió 4.000 pacientes y nosotros solamente 600. Debemos darle continuidad, ojalá, a esta red de investigadores. Las pandemias cada vez van a ser más frecuentes. No hacer este esfuerzo sería perder una nueva oportunidad para empezar a trabajar en nuestra autonomía científica y tecnológica. Y lo que hablábamos anteriormente, está en nuestras manos buscar las soluciones de problemas locales sin alta dependencia foránea. Hay muchos problemas que son nuestros y que los países ricos no van a investigar porque no les interesa. Esto les interesó porque era un problema para ellos, pero el Zika no les interesó, ni el chikungunya. Hay muchas de estas situaciones que realmente para ellos no son problema. La siguiente. Entonces, ya para terminar, básicamente, digamos, yo sí creo que esto
Esto lo necesitamos en este momento en el país. Se requieren proyectos emblemáticos que nos unan a la empresa, a la universidad y al Estado, en este caso MinCiencias, como un ejemplo de construcción del país en estos momentos de crisis. En este momento lo que vemos es que cada uno está jalando para su lado. Cada uno tiene sus intereses y quiere protegerlos. Más allá de cualquier cosa, no, deberíamos estar unidos en una coyuntura que es muy grave y que inclusive ya el COVID ya no se está hablando tanto en este momento porque la coyuntura es la crisis social. Entonces yo creo que esto es un ejemplo que le debemos dar a la sociedad de cómo podemos trabajar juntos y sacar adelante el país y dejar de tanta, pues sí, a veces pensaría uno que como intereses personales que no ayudan, sobre todo para unirnos. Y yo creo que sí, nosotros tenemos la capacidad para liderar esto y para apoyar a nuestros pacientes. Yo creo que debemos más mirar ejemplos como el de Egan Bernal, que muestran que sí se puede, a ejemplos donde siempre quedamos en que nos falta un poquito y queríamos no. Yo creo que sí tenemos todas las capacidades y tenemos todos los recursos para sacar adelante muchos proyectos dentro de los cuales está esto. Entonces, es la idea. Muchas gracias por su atención y vuelvo a darle las gracias a Fernando, a Camila, a Andrés y a Iván y a todo el grupo y también al grupo de investigadores, a mi equipo, que realmente sin ellos esto no se hubiera podido lograr. Muchas gracias. Quedo pendiente de las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Gaitán. Gracias por este espacio, por socializar también los resultados de esta importante investigación. Estamos revisando el tiempo y tenemos espacio suficiente de 10 minutos, 10, 15 minutos para contestar preguntas, para dialogar entre los asistentes. Entonces, tienen los micrófonos abiertos. Si quieren conversar, lo podrían hacer en este momento. Muchas gracias. Magda Restrepo pidió la palabra. Magda. Hola, buenos días para todos. Doctor Gaitán, no sé si usted está enterado de un estudio. Magda, no se oye bien. Disculpa, Magda, si puedes acercarte un poco más. Ahí me oyen. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, mejor. Bueno, Sí, doctor Gaitán, yo soy la directora general de una fundación en Medellín que se llama Fraternidad Medellín, a través de la Universidad Nacional C de Medellín, con el laboratorio One Health, que es en asocio de la Universidad Nacional con la Universidad de Wisconsin, junto con otra fundación que también está acá en el foro, que se llama Sofía Pérez de Soto, más todo un grupo de empresarios y la Gobernación de Antioquia. Estamos apoyando un estudio muy asociado al tema del genoma, de cómo ha venido mutando el virus en Colombia, que esto pues va a servir de insumo también para todo Colombia, para el Instituto Nacional de Salud. ¿Eso cómo se relaciona con lo que ustedes están haciendo? Pues yo creo que es complementario, ¿no? De todas maneras, pues uno de los grandes temores que hay, y de pronto Carlos me puede ayudar ahorita, Carlos Álvarez, es que el virus esté mutando de manera muy rápida. Uno de los problemas, por ejemplo, una de las enfermedades que podríamos terminar en ese escenario parecido es la influenza. La influenza muta cada año y por eso se te requiere una vacuna cada año. Entonces nosotros podríamos estar en una situación que la mutación llevara a que la vacuna tuviera que estar cambiando continuamente. Digamos que todo lo que tenga que ver con la prevención de la enfermedad es muy importante y a eso se le está apostando. Yo creo que esos esfuerzos hay que seguirlos haciendo para prevenir la infección. Pero bueno, y habría también que mirar, pero ustedes están más de todos centrados en el genoma del virus, entiendo, ¿no es cierto? Sí. Entonces lo que habría que mirar es qué mutaciones y cómo se está comportando el virus, porque acordémonos que como el virus se replica tan rápido, entonces las mutaciones se presentan de manera muy rápida. Entonces, lo que yo creo es que estaríamos complementando, porque de todas vamos a seguir con personas que se enferman y que van a estar requiriendo el cuidado intensivo. Y el problema que tenemos con esto es que es una lotería o una ruleta rusa, no sabemos quién es el que le va a dar. Entonces yo creo que son complementarios. No sé si Carlos Álvarez quisiera aportar algo. Carlos, por favor. Sí, buenos días. No, de acuerdo, Fernando, en el comentario, porque en realidad son varios problemas que hay que ir revisando dentro de estas mismas necesidades de COVID-19.
Yo quisiera de pronto hacer dos puntos de aclaración importantes para tenerlo en cuenta. En realidad hay que revisar y tener presente que como tal, este virus SARS-CoV-2, el causante de la COVID-19, no se va a ir. Es decir, puede parar una fase post-pandemia, cual no sea un problema de salud pública, de colapso de los hospitales, pero la infección va a seguir, va a continuar, desafortunadamente. Porque siempre habrá un grupo de personas susceptibles, unas personas que no se han vacunado o personas que se vacunan y su respuesta inmunológica o de defensa no va a ser la adecuada, y porque también el virus muta, o sea, a medida que el virus circula, también estos virus cuando se replican pueden mutar y podrían mutar en las dos vías, hacia volverse un virus menos agresivo, ojalá, o volverse un virus más agresivo, que es uno de los puntos que también hay que tenerlo presente, y por eso hacer estudios genéticos de la misma, cómo el virus está mutando, y también conocer cuáles las personas que tienen una predisposición genética para desarrollar más enfermedad o ser más invencibles, por decirlo de esa manera, también es importante para poder justamente entender por qué a algunas personas les da leve y por qué a algunas personas terminan en cuidado intensivo. Entonces yo creo que son una parte complementaria importante. Y lo otro que quería aprovechar de una vez que te tomé la palabra es también hacer énfasis que infortunadamente, como ya lo ha manifestado Hernando, desde el punto de vista de tratamiento, aparte de los esteroides, pues todavía tenemos limitaciones en el tratamiento. Es decir, definitivamente para aquellas personas que se contagian y que tienen que hospitalizarse por COVID, en este momento pues no hay tratamientos en el mundo, ¿no? Que es un punto importante para tener en cuenta, y por esto se hace necesario seguir trabajando en posibilidades terapéuticas que pudieran llegar a disminuir el desenlace complejo que todavía sigue siendo supremamente ominoso, ¿no? Recordemos que en las unidades muchas veces se hace énfasis en que los pacientes lleguen que tengamos ventiladores y que tengamos camas de cuidado intensivo, pero así la tengamos, desafortunadamente la mortalidad no la hemos podido bajar de 40 o 30%. Partimos de un 60% de mortalidad, se ha bajado un 30%, que en otros contextos es 1 de cada 3 personas que llegan a UCI fallece. El doctor Carlos y doctor Gaetán, qué pena les complemento. O sea, todas las conversaciones que hemos tenido acá con la Universidad Nacional, en cabeza del laboratorio One Health, pues ellos van a hacer seguimiento también a muchos pacientes que han sido vacunados para ver cómo se comporta la vacuna, si se vuelven a infectar, cuánto puede durar la inmunidad. O sea, yo con todo respeto siento que hay cosas que se les están como cruzando y que no sé si está absolutamente conversado el alcance de las dos cosas. Porque pues el proyecto de Antioquia, por ejemplo, vale 4.000 y pico millones, está 100% financiado. Pues qué rico que lo tuvieran como en sintonía para no duplicar esfuerzos en el país, que ahora los recursos tan pocos y cosas que vayan, pues como les vuelvo y repito, en sintonía, me parece muy importante. Carlos. Gracias. Mi nombre es Carlos Gómez Restrepo, yo soy decano de Medicina de la Javeriana. Les agradezco inmensamente esta reunión. Yo creo que hay que precisar algunas cosas. No, estos son dos estudios realmente diferentes. Uno es de vacunación y otro es de tratamiento para la persona que ya adquirió el COVID, que son diferentes. La vacunación, por los estándares que estamos viendo y con todo lo que se hizo, y en la Javeriana la semana pasada se hizo un seminario de ello, vamos a terminar, si bien nos va en año y medio, si seguimos con eso. De tal forma que permanentemente va a haber personas que se enfermen y que van a requerir uno de estos tratamientos que estamos esbozando. Siendo muy en concreto y muy epidemiólogo, hablando como epidemiólogo, lo que mostraba el doctor Hernando es una luz de esperanza. No había ningún medicamento excepto la dexametasona que ya mostraba algún tipo de efecto para evitar la mortalidad de muchas de las personas que se nos están muriendo por no poder hacer nada. Incrementar esta muestra nos va a dar la suficiente precisión para saber si esto que estamos viendo, que parece ser muy efectivo, lo es o no realmente. De
tal manera que sí siento que es algo muy, muy importante y que realmente es diferente que un estudio de vacunación, que tiene otra pretensión, siendo muy importante también. Si yo quisiera reforzar esto, doctora, allá lo que se está haciendo es tratando de prevenir la enfermedad. Nosotros ya, en el que no se pudo prevenir, porque no se vacunó, porque la vacuna no le sirvió, porque no recibió la vacuna, ese se enferma y a ese es el que le estamos apuntando. Entonces son completamente complementarios y yo creo que el traslapamiento no existe. Son dos problemas diferentes. Creo que en los dos lados hay que trabajar, pero como lo mencioné, y teniendo las condiciones que tiene el país, geográficas, bueno, etcétera, etcétera, y sociales, es muy posible que vayamos a seguir teniendo por lo menos un año pacientes bastante complejos. Y a la final muchos pacientes seguirán teniendo, como pasa con la influenza, que se ponen muy malitos y terminan complicados. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Iván, ¿tienes la palabra? Gracias, Andrés. Doctor Gaitán, mi pregunta va un poco dirigida a las dificultades de contar con hospitales y con otras instituciones por fuera de Bogotá. Esto pensando en que muchas de las instituciones miembros de la AFE y de los que estamos aquí, pues estamos en otras regiones y podemos servir de puente para poder incrementar el número de pacientes en el estudio con otras instituciones. Entonces, un poco quisiera saber es como algo de orientación para ver cómo podemos nosotros apoyar esa parte del estudio, más allá de que más adelante pues seguramente hablaremos de temas de recursos. Bueno, la pregunta es excelente. Yo creo que lo primero es, estamos dispuestos, totalmente abiertos a trabajar con instituciones. Bueno, yo voy a hacer una cosa que es complicada, pero bueno, desde el punto de vista del corazón. Uno de los dolores grandes que tenemos es que no hayan podido entrar instituciones públicas, hospitales públicos. Tratamos de que entrara el Hospital Santa Clara y de la Secretaría de Salud, pero es que aquí los procesos son tremendamente difíciles. Es decir, perdón la expresión, pero es que en sus desarrollos se nos notan ese tipo de cosas. A veces es casi imposible porque está primero el trámite y el proceso que la importancia o la urgencia. No, yo creo que, mire, en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, en la costa, hay muy buenos hospitales. Hay hospitales que ya tienen inclusive grupos y centros de investigación. ¿Qué habría que hacer? Es simplemente el deseo de participar. Nosotros lo que sentimos un poquito fue que no logramos convocar a la gente. Yo creo que pudo haber sido más un problema nuestro, que no logramos convocar. Juan Carlos Villar, que está aquí, me podrá corregir. Él inclusive me dijo que había unos hospitales en Bucaramanga que estaban interesados. La logística es un poquito compleja, pero yo creo que cuando hay deseos, se logra obviar el problema. Entonces, si nosotros contamos con los recursos y tenemos los equipos, obviamente yo no puedo decir que vamos a abrir 20 hospitales porque eso suena un poquito a desorden, pero sí podríamos incluir uno o dos hospitales en las diferentes ciudades, sobre todo en donde hay tanto problema, ¿no? Por ejemplo, Barranquilla, Medellín, bueno, en todas partes hay problema. Para poder trabajar de manera rápida. ¿Y qué necesitaríamos? Eso, poder hablar con las personas que coordinan los estudios y ponernos de acuerdo. Eso es muy sencillo. Yo creo que aquí es un poquito, aquí sabe que ayudó mucho acá la amistad, que nosotros en general somos amigos de hace rato, pero es posible que si podemos trabajar, yo por ejemplo, puntualmente, yo estuve ayudando a la Universidad de Antioquia con lo del respirador. Desafortunadamente no se logró llegar a eso. Pero yo creo que es eso, es simplemente poder nosotros contactar a la persona adecuada y que haya un vínculo de confianza y de apoyo. Es básicamente, si ustedes pueden ayudar en eso, yo estoy seguro que sí. Allá está el Pablo Tobón, nosotros los invitamos, estaría San Vicente. Bueno, allá en Medellín tienen muchas instituciones, lo mismo en Cali, y por mencionar algunas, Bucaramanga y Barranquilla. No sé, Juan Carlos, si alguna opinión o algo al respecto. Juan Carlos. Gracias, Hernando. Sí, buenos días a todos. Sobre eso yo digo, pues, o sea, una cosa que
que ustedes deben tener presente es que los ensayos clínicos tienen unas normas regulatorias, en mi opinión, excesivas, etcétera, que en la pandemia de COVID se relajaron un poco para, digamos, por la situación, se permitió una serie de cosas para que más hospitales pudieran entrar más agudamente. Yo creo que eso es una muy buena idea, pero sobre la base de que esta red, o sea, píntensela por favor como una diana, donde los hospitales que han participado en este ensayo clínico tenían en general unas condiciones logísticas y desarrollos técnicos previos que les permitieron entrar, digamos, de una vez, y aún así las cosas se demoraron bastante tiempo. Hay un segundo círculo de esa diana, donde hay instituciones, por ejemplo, Pablo Tobón Uribe, por ejemplo, Foscal en Bucaramanga, por decir esos dos ejemplos, son instituciones que ya están en ya tienen acreditación ante el INVIMA, etcétera, etcétera, y han participado en otros ensayos clínicos y podrían hacerlo más agudamente. Y otro tercer círculo son otros hospitales, por ejemplo, muchos hospitales públicos en Bogotá y otras partes del país que requieren un poquito más de tiempo. Entonces yo veo la situación como, y yo lo planteé de hecho en una reunión interna nuestra, yo veo la situación digamos, relativamente aguda, de una que necesita una acción rápida. Permítame, digo dos palabras de refuerzo al mensaje de Hernando, en que ojalá, digamos, esto es un ensayo clínico, los ensayos clínicos ayudan mucho a construir otro tipo de investigación, son como una especie de carrilera que permite expandir conectar con otro tipo de investigación, hacerla más integral. Entonces eso es una cosa muy estratégica. Y en segundo lugar tenemos una hilvanado, como si me permiten la analogía con el fútbol, hilvanada muy bien una jugada de gol, donde tenemos como una especie de tiro al arco que puede ser un tiro en el palo. O sea, el tiro en el palo a veces pica en el palo y hay gol, y a veces pica en el palo y sale afuera la pelota, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos es un poquito más de precisión estadística para confirmar un resultado, y de hacerlo o no hacerlo, pues es una jugada clara y damos una respuesta clara a lo que hicimos, y queda una gran ganancia, que es una red que puede hacer ensayos clínicos. Si nosotros logramos hacer eso, no solo por lo que hagamos, sino prestigio y otro poco de cosas, digamos, nos da autoridad moral para expandir esa diana de la que estoy hablando y continuar haciendo ensayos clínicos en el futuro. Eso es un desarrollo estratégico supremamente importante para el país, más allá de la coyuntura de COVID, ¿sí? Entonces, simplemente yo creo que de lo que estamos hablando ahorita es de conseguir la posibilidad de terminar bien la jugada que veníamos haciendo y luego seguir adelante. Y pues ya frente a la pregunta concreta, claro, en este momento hay que conseguir en el tiempo más rápido posible la mayor cantidad de pacientes. Tenemos varias dificultades para, digamos, lograr terminar la jugada, porque dependemos de los ciclos de la pandemia, ya hay unas personas que están vacunadas, etcétera, etcétera. Ya la cuesta es un poquito más alta, pero lo podemos lograr en los siguientes 2 meses, con la mayor cantidad de hospitales posibles, acudiendo a ese círculo externo de la diana de hospitales que ya estamos trabajando en este estudio. Eso quería decir. Gracias. Un comentario adicional a este es, en concreto diría que sí es posible incluir otros hospitales con la misma flexibilización del decreto desde el ministerio. Eso lo podemos hacer con el estudio Solidarity Trial de la OMS, y yo digo que sí lo podemos hacer. La limitación realmente es recursos, porque tener hospitales fuera de Bogotá pues básicamente implica hacer seguimiento y todas las condiciones
de poder hacer un estudio bien diseñado, bien con seguimiento y las normas que se piden nacional e internacionalmente, pues requiere pues tener equipos de trabajo adicionales, pero completamente yo no le veo dificultad. Es posible, hay grupos de investigación que hacen fuera de Bogotá, en Cali, en centros muy buenos, en Banaco, Valle del Lili, más aparte de los que ya he comentado, en la costa también hay centros en Barranquilla. Entonces yo creo que es posible hacerlo, ahí creo que con recursos es un tema importante y me parece que es clave es, lo que dice Juan Carlos al final, de la importancia de que esto no solamente permite hacer este estudio, sino que estas redes de investigación clínica pues realmente fortalecen para hacer este tipo de estudios en el país a futuro. Hacer ensayos clínicos en los hospitales es uno de los retos más complicados en la investigación por todo lo que implica pues hacer estos ensayos de personas que están enfermas y con condiciones críticas como ocurre en esta enfermedad. Muchas gracias, doctor Carlos Álvarez. Él es el coordinador de ensayos clínicos del Ministerio de Salud y también muchas gracias al doctor Juan Carlos Villar, director de investigaciones de la Fundación Cardio Infantil. Antes de darle la palabra a Soraya, un anuncio. Por favor, en el grupo, en el chat, colocamos un enlace para que por favor se registren. Con eso nos va a permitir también darles toda la información a sus correos. Soraya, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. De verdad muy interesante y creo que el COVID y lo que han venido ustedes, pues todo este año de COVID nos ha mostrado que el sector salud, que es un sector diferente, cuando todo lo que la gente ya pensaba que el sector salud era la máquina que usted entraba a una cosa y salía otro completamente programada. Y como dice el doctor Hernando, eso de los ventiladores, llegaron unos grupos muy innovadores con toda la buena intención, pero vieron que sacar y aprobar un ventilador exige muchas más cosas que simplemente hacer la turbina del avión o hacer lo que sea. Entonces es una cosa muy, muy interesante. Yo veo esta invitación que nos hacen hoy, más allá de la investigación per se, es la oportunidad, esa oportunidad grande del sector privado de realmente entrar en todos esos procesos de ciencia, tecnología, innovación. Entrar, yo sé, hay grupos de investigación, las universidades tienen grupos de investigación, los hospitales tienen grupos de investigación, todo eso, pero yo creo que como volver a Colombia, volver nosotros poder ser un centro de investigación con redes de investigación clínica, de medicamentos, todo un tipo de, pues como un tipo de oportunidades. Y ahí sí creo que el sector privado debería estar en eso. A mí, y voy a decir una cosa, cuando el sector privado dijo que es que ellos iban a vacunar, pues a ver, ¿quién sabe vacunar? El Estado colombiano. El sector privado no sabe vacunar per se, pero la oportunidad, el sector privado debería estar en este momento volcado, es esto, es haciendo esto, mirando todo este tipo de investigaciones que puede servir al país, que puede servir a todas las diferentes redes y buscar hacer, no sé, a través de que, pues a veces el sector público es muy, pues es lo mejor, pero también esas redes completas, como decía Magda, para ver que está investigando y a ver esto cómo se va interrelacionando para que sea un conocimiento del país, para que realmente Colombia sí tenga una fuerza de capacidad de investigación, porque realmente nos cogió. Es que ni siquiera poder estar haciendo maquila de vacunas, y ustedes los que saben más, ni siquiera ser un foco de nadie para poder estar haciendo eso, pero lo veo como una oportunidad, y una oportunidad para que todos nos metamos a hacer ese trabajo y volver a mirar que la investigación, ciencia, tecnología es fundamental para salir adelante. Sí, muchas gracias. Yo tal vez para terminar diría, pues además de lo que dice Soraya y lo que mencionaron, también tenemos una oportunidad de salvar vidas. Si este estudio muestra los beneficios que esperamos, moriría menos gente. Esto es
aquí volvemos a otros problemas. En lo que se ve en este tipo de pandemias son que se incrementan las inequidades. Pero nadie está, digamos, aislado o que no tenga problema, a pesar de tener la vacuna. Se puede enfermar el de aquí, el de allá, el hijo, el abuelo. Y entonces, pues yo creo que es muy importante ofrecerle a los pacientes alternativas para mejorar el pronóstico y a los médicos y enfermeras que están en cuidado intensivo, que es, alguna vez oí hace poco que un médico decía que lo que había que hacer era rezar. Cuando nosotros estamos en esa condición es que estamos muy, muy agotados. Entonces yo creo que es una luz que, además de todo, ayuda a la gente que está en condición muy precaria y es una luz de esperanza para ellos. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Gaitán, y muchas gracias a todavía los asistentes que nos acompañan. Nos excedimos unos 10 minuticos. Muchas gracias realmente por acompañarnos. Les vamos a mandar toda la información a sus correos y cualquier información adicional, duda o pregunta nos pueden escribir también a nuestros correos electrónicos. Fernando, ¿tienes las palabras finales? Sí, bueno, muchas gracias. Hernando, una última pregunta. ¿Cuánto estamos buscando? ¿Cuántos recursos están necesitando para terminar de hacer estos estudios? Estás en silencio. Necesitaríamos al menos 250 pacientes. Digamos que incluimos 600 pacientes y costaron 1.500 millones. Yo creo que estaríamos por ahí cerca de unos 500 millones. Y si pensamos en la logística de incluir otras ciudades, esto podría subir un poquito más. Pero sí, yo pensaría que por ahí estaríamos derivado de lo anterior, ¿no? De eso. Ahora, si entre más recursos tengamos rápido, pues podemos abrir más centros y podríamos tener una respuesta más rápida. Yo creo que deberíamos apuntar a tratar de incrementar el número de centros en un periodo de tiempo corto, a estar 6 meses mirando a ver, incluyendo pacientes lentamente. Hay cosas que hay impredecibles, como es el comportamiento de los picos, pero estamos haciendo todo lo posible por mantenernos en el pico alto, ¿no? De eso sí, no queda duda que la sociedad colombiana está ayudando poco a la disminución. Pero sí, pongámosle, yo pensaría eso, Fernando. Bueno, muchas gracias. Yo personalmente estoy muy agradecido con el doctor Gaitán porque cuando a mí me dio COVID, lo primero que hice yo fue llamarlo y decirle, ¿qué me tomo? Y él me Pero dijo, él es ginecólogo, Fernando. pero está haciendo este estudio. También epidemiólogo. ¿Y qué me tomo? No queme nada más. Entonces, él me dijo, tome colchicina y afortunadamente para mí el COVID fue relativamente pues leve, afortunadamente, pero uno sí ve hoy en día ya cada día casos más cercanos de que fallece mucha gente conocida. Pues estamos ahorita en cuestión de 10 días vamos a tener una masacre nacional por culpa de unas marchas irresponsables. Pues en cuanto a la pandemia se refiere, y yo creo pues que yo quiero invitarlos a todos ustedes, como bien lo decía Soraya, en que hoy en día tenemos una oportunidad enorme y muy valiosa en que las fundaciones más grandes del país que estamos acá sentadas y podemos de golpe, no estoy diciendo que cada una ponga los 500 millones de pesos que pide Hernando, pero yo creo que si entre todas ponemos pues de a 10, con las 70 que somos ya tenemos 700. Entonces, uno dice, eh, es un momento, una oportunidad muy bonita para unirnos. El tema de ciencia y tecnología yo creo que es fundamental para el desarrollo del país. Ya no es un tema de que qué lindo tenerlo, sino que es absolutamente necesario tener capacidades de investigación en ciencia y tecnología. Y en ese sentido, yo creo que las ciencias colombianas, lo que estamos desarrollando a nivel colombiano, es muy valioso y puede ser, y podemos volvernos de otra categoría a nivel no solamente regional, sino mundial. Así que yo quiero es invitarlos a que de pronto de alguno de los presupuestos que manejamos todos nosotros saquemos unos recursos y apoyemos esta investigación, apoyemos nuestra ciencia, apoyemos nuestros médicos de una manera que puede ser a la hora de la verdad bastante, relativamente bastante económica para nosotros y de verdad crear una nueva dinámica en donde nosotros no solamente para este tipo de esfuerzos, sino para cualquier esfuerzo que podamos tener en cualquier región del país, desde cualquier fundación, veamos la AFE como ese aliado que
que no solamente nos va a ayudar a conocernos, sino también a generar y traer recursos, y no solamente recursos económicos, sino recursos en todo sentido para apoyar el esfuerzo de lo que es pues el propósito que tenemos todos nosotros, que es crear una sociedad más equitativa, más incluyente y obviamente más innovadora. Así es que yo no sé si a través de Andrés o a través de la AFE o a través de Iván le enviamos esta información a todos y esperamos pues que nos puedan acompañar en este esfuerzo con Camila de la Fundación Keralty, que ha hecho un esfuerzo enorme con todo el tema de Colsanitas. Así que pues muchas gracias a todos por pararnos bolas. Gracias, Fernando. No, yo creo que, como lo dije al principio, podemos canalizar todo a través pues, del equipo de AFE. Pero quisiera hacer una pregunta para que nos quede claridad sobre el tema de los recursos. ¿Esos recursos a dónde irían? O sea, ¿se están canalizando a través de Bolívar de Vivienda, de Keralty, o cómo serían las donaciones para eso? Los recursos se van a canalizar a través de nuestro lado, de Keralty, y se van a administrar directamente desde la Fundación Universitaria Sanitas, que es la universidad del grupo. El rector de la universidad, Mario Izaza, está también conectado hoy con nosotros, que es quien va a... Recoge, no te oigo. ¿No me escuchaste bien? Bueno, No. perdón, repito. Los recursos se van a manejar desde nuestro lado, los va a manejar directamente la Fundación Universitaria Sanitas, que es la universidad del grupo. Mario Izaza, que es nuestro rector de la universidad, está conectado en la llamada y con quien hemos venido trabajando también todo este proceso. Mario. Sí, buenos días a todos. Básicamente, nuestro papel digamos que nuestra experiencia en investigación, pues es obviamente garantizar que los recursos van a tener el uso adecuado, que el giro de los recursos va a ser rápido para las necesidades del protocolo de investigación, que vamos a poder apalancar desde ese punto de vista de puente, de la donación que ustedes hacen, que llegue rápidamente a los investigadores y obviamente hasta cierto modo auditar y garantizar que esos recursos se van a usar en el fin que se está proponiendo. Nosotros de manera directa no estamos participando en este protocolo, de manera indirecta sí algunas clínicas de la organización, pero la universidad da algún soporte, pero no. Entonces nuestro papel va a ser fundamentalmente ese de garantizar y de dar agilidad a las donaciones que ustedes hagan y de emitir los informes que se requieran, etc. Rector, muchísimas gracias. Bueno, creo que ahí nos queda pues como la tarea, la información. Reitero que el equipo de AFE está presto para recibir pues información, preguntas y poderlas canalizar. También a través de ellos les enviaremos pues digamos ya alguna información puntual que se necesite para quienes quieran hacer donación o hacer algunos contactos con clínicas y hospitales para aumentar el número de pacientes y creo pues que es muy importante tener aquí toda esta cantidad de fundaciones y nuevamente en nombre de la Junta Directiva de la Asociación y de todo el equipo queremos agradecer la presencia de todos ustedes hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias Bueno, a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Que estén bien. Comentando que a sus correos les va a llegar toda la información pertinente y cualquier duda nos pueden escribir a cualquier miembro del equipo AFE. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Muy bien. Chao, chao. Gracias, hasta Feliz día. luego. Hasta luego. 2000 gracias. Hasta luego.